Teéteto, mientras estudiaba geometría, se encontró con dos tipos de números. Por un lado, los que se obtienen multiplicando un número por sí mismo. A estos los llamaron cuadrados. Los cuadrados serían el 4, por ejemplo, porque ese número se puede obtener multiplicando al 2 por sí mismo. 2 por 2 es igual a 4. El 9 también sería un cuadrado, porque lo podemos obtener multiplicando 3 por 3. Por otro lado, encontró algunos números que no podían obtenerse multiplicando un número por sí mismo. Por ejemplo, el 5 o el 7. Y a estos los llamaron rectángulos. ¿Por qué le parece a Teéteto que esto es algo similar a lo que está pidiendo Sócrates? Porque lo que está expresando Teéteto con el nombre, cuadrado, es una progresión de números infinita. En lugar de hacer un listado con todos los números cuadrados que existen, lo cual es imposible porque son infinitos, nos da una definición universal de ese tipo de números. Si yo le pregunto cuáles son los números cuadrados, sería ridículo que me dijera, el 4, el 9, el 16, el 25, etc. No terminaría nunca de explicarlos así. En cambio, los define a todos juntos diciendo, son los números que pueden obtenerse multiplicando un número por sí mismo. Con esa respuesta ya puedo estar satisfecho. Si analizo cualquier número con esa fórmula, yo siempre voy a poder decidir si ese número es cuadrado o rectángulo, fijándome si puedo obtenerlo con un número que se multiplique a sí mismo. Efectivamente, a Sócrates le parece excelente la comparación que hizo Teéteto. Finalmente están en la misma sintonía. Están hablando el mismo idioma. El de la ciencia y la filosofía. El de las definiciones universales. Sócrates demuestra su satisfacción halagando a Teéteto. Dice que Teodoro estaba en lo cierto. Este es un muchacho brillante y vale la pena involucrarlo en esta investigación. Teéteto siente la presión de Sócrates y asegura que en relación al saber no podría hacer lo mismo. No cree ser capaz de arriesgarse a definir el saber. Una vez más Sócrates aprovecha para señalar su superioridad diciéndole que no se sienta lento en esta carrera hacia el conocimiento. Parece lento porque está corriendo con el más rápido. Pero, en realidad, es un muy buen corredor. La analogía que propone Sócrates, entonces, para imponer, según interpreto yo, su superioridad intelectual, es la de el corredor. Propone entender al corredor y al pensador mediante una relación de semejanza. Para entender un poco mejor, el ejemplo del corredor es un poco más mundano, más fácil de entender. Lo mismo hizo cuando habló sobre el barro. Definir al barro, se supone que es mucho más fácil que definir el saber. Por eso recurrió a esa comparación. Entonces, si Teodoro hubiese dicho que Teéteto era un buen corredor, no quedaría como un mentiroso si corriera más lento que el mejor de los corredores. Podría seguir siendo un buen corredor igual. Lo mismo pasa cuando un pensador competente habla con Sócrates. Cuando hablan con Sócrates, todos parecen tontos. Hasta los más sabios, como Teodoro. Por eso Teodoro no se quiso meter en la conversación. Porque sabía que Sócrates lo iba a dejar mal parado. Por eso Sócrates le dice a Teéteto que no se preocupe si queda como un tonto frente a alguien que lo supera en inteligencia. De todas maneras es bastante inteligente. La tarea que están encarando, que es definir lo que es el saber, es una de las cosas más difíciles que puede hacer un ser humano. Pero no por eso hay que dejar de intentarlo. Teéteto ya entendió la fórmula para obtener las definiciones universales que Sócrates exige. Son similares a las de las matemáticas. Por medio de ellas podemos reunir infinitas cosas bajo una misma idea. Ahora tiene que aplicar esa misma fórmula a la pregunta por el saber. Debe encerrar bajo una misma definición los infinitos tipos de saberes particulares. Teéteto sigue pensando que no está a la altura de la situación. Se siente intimidado por los laberintos discursivos que construye Sócrates. Al parecer, en esa época Sócrates ya era conocido por enredar a sus interlocutores en una maraña de preguntas de las que nadie podía obtener respuestas. A pesar de no encontrar respuesta a las preguntas de Sócrates, Teéteto reconoce que no deja de interesarse en el tema.
La situación lo incomoda y lo atrae a la vez. Sócrates reconoce esa sensación que cree ver en Teéteto y rápidamente le dice que son dolores de parto. Tiene el fruto dentro suyo. Ese fruto es la respuesta a la pregunta. Cada vez que Sócrates pregunta, ¿qué es el saber?, Teéteto siente una contracción, como las embarazadas. Otra vez, Teéteto queda estupefacto ante las cosas que dice Sócrates. Debe ser difícil hablar con una persona así. ¿Dolores de parto? ¿De qué está hablando este señor? Estamos ante otro momento importante de la obra. Acá Sócrates describe su profesión. Su profesión se relaciona con el saber, así que esta conversación es bastante pertinente a lo que se venía diciendo. Para describir lo que él hace, se sirve de otra excelente analogía. Muestra la semejanza que existe entre lo que él hace y lo que hacen las parteras. Sócrates, como él comenta, era el hijo de una famosa partera. Y le explica a Teéteto que él hace más o menos lo mismo que su madre, pero con algunas pequeñas diferencias. La técnica que lleva adelante Sócrates, la de encontrar verdades mediante una red de preguntas y respuestas construidas dialécticamente, termina llevando el nombre de mayéutica, cuya traducción literal sería, técnica de asistir en los partos.